Me pregunta también Erkia que en el archivo del doctor Cea y en Pelo Rizado el lector necesita mucho detenimiento y concentración. Lo haces a propósito, una invitación tácita al lector para reflexionar sobre temas, ciertos temas. Bueno, esos son dos textos muy experimentales. El primero es un ejercicio que hago en mis cursos de escritura, un ejemplo para que los alumnos vean cómo escribir un texto partiendo de unos objetos cualquiera que están establecidos aleatoriamente. Y en el segundo caso se trata de un encargo para un libro que se publicó aquí en Granada contra la violencia machista. Entonces a mí me interesaba experimentar un poco en un texto que parece un cortometraje, pero que no lo es, o sí lo es, quién sabe. Me pregunta Sakia, me dice, el tema del cuento Una docena de filosofías hundidas es muy de actualidad. ¿Te ha inspirado una historia real? Es pura ficción. Bueno, antes lo comentaba, es de actualidad porque llevamos 30 años de retraso. Es decir, esto no debía ser ninguna actualidad. Franco debió ser exhumado en los años 80. No me inspiro en una historia real en cuanto a que alguien va a buscar a un familiar en el Valle de los Caídos, pero creo que sí es muy verosímil, es decir, que probablemente sea realidad. A mí no me preocupa tanto que lo que escribo sea real como que sea verosímil. Ese es el fin de la literatura, es mentir para emocionar, contando algo que puede ser, ojo, aunque sea un mundo fantástico, que puede ser, que es verosímil, ¿no? Creo que era Guillermo del Toro el que decía, el director de cine, que decía que la fantasía es la mejor manera de hablar de la realidad. Me dice Albena, dice, en tus cuentos hemos comentado en clase, me gusta mucho la combinación de diferentes géneros en una misma obra, por ejemplo, Pelo Rizado, o bien los poemas visuales. Dice, de este modo las ideas se sintetizan, se enriquecen, se completan, se mezclan, y el lector puede apreciar en estas obras sintonía algo así como melodías ejecutadas por una orquesta de diferentes instrumentos. Pues muchas gracias por los elogios. Creo que ha quedado contestado en las preguntas anteriores, pero puedo profundizar un poco más. La mezcla de lenguajes artísticos me interesa como herramienta. Ojo, la mezcla, que no la confusión. Es decir, un cocinero mezcla ingredientes con un fin, pero no los confunde entre sí, los ingredientes. Para mí es muy importante además que haya alguien al otro lado, como es el caso, ¿no? Alguien que está pensando en lo que he escrito, opinando quizá lo contrario de lo que yo he expuesto, emocionándose, porque ese es el fin de la escritura, ¿no? Si no hay nadie al otro lado, pues no merece la pena hacer nada. Pues eso es una identidad humana. Nadie habla en una red social si no tiene seguidores, nadie habla solo por la calle, bueno, en todo caso a lo mejor puede hablar consigo mismo. Me pregunta Sakia, dice, considero que tus cuentos abordan temas políticos y que además te significas claramente. Te consideras un escritor comprometido. En este sentido, ¿te sientes cercana a la literatura comprometida, a la literatura sudamericana? Hombre, yo siempre utilizo casi siempre clara referencia a la ideología. Y bueno, si el compromiso se puede entender que es un anhelo de una sociedad más expansiva en los derechos humanos, más justa, igualitaria en el reparto de la riqueza, pues posiblemente sí sea un escritor comprometido. La literatura lo que hace es que sea un medio más para la expresión de las ideas. O sea, la mayoría lo hace desde la ficción, ¿no? Y me interesa, en mi caso me interesa tanto la ficción como la no ficción. Hago novela, cuento, pero también hago poesía visual, poesía en verso, artículos de opinión, ensayo. Entonces, pues sí, seguramente lo haga desde el compromiso porque lo hago por mí mismo. La verdad es que no entiendo muy bien que haya quien haga la literatura de otra manera. Yo creo que hasta la literatura que entretiene tiene que ser una literatura que se hace desde un compromiso con unas ideas.